Elena apagó la luz de la cocina, pero se quedó parada frente a la ventana mirando la calle vacía. Eran las 11 de la noche y todavía no encontraba las palabras para explicar lo que había descubierto esa tarde. No dijo nada cuando su esposo llegó, no dijo nada durante la cena, y ahora, sola, se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir callando. Afuera un perro ladraba a lo lejos. Adentro todo parecía normal, pero nada lo era. Antes de continuar, quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde nos están acompañando hoy? Me encanta saber quién está del otro lado escuchando esta historia. Así que si pueden, cuéntenme en qué ciudad se encuentran mientras la disfrutan. Elena y Marcos se habían conocido 18 años atrás en la fiesta de cumpleaños de una prima en común. Ella tenía 23 años y estudiaba contabilidad en la universidad. Él tenía 26 y ya trabajaba en la pequeña aseguradora que había fundado el padre de Elena, don Alberto Rivas, un hombre serio y trabajador que había levantado su negocio desde cero, atendiendo a familias del barrio que necesitaban un seguro de vida o un plan de ahorro para la vejez. Marcos era simpático, hablaba bien, sabía hacer reír a la gente y siempre tenía una palabra amable para todos. Don Alberto lo apreciaba porque era ordenado con los papeles y puntual con los clientes. Cuando Marcos empezó a salir con Elena, don Alberto se puso contento. Le parecía un buen muchacho, con futuro, alguien que podría, algún día, ayudar a sostener el negocio familiar. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla en el patio de la casa de los padres de Elena. Todos decían que hacían buena pareja. Ella tranquila y cariñosa. Él decidido y con carácter. Los polos opuestos se complementan, repetía la tía Carmen cada vez que alguien le preguntaba por ellos. Los primeros años fueron buenos. Elena terminó sus estudios y empezó a trabajar junto a su padre en la oficina, llevando las cuentas y ayudando a organizar los archivos de los clientes. Marcos, por su parte, se dedicaba a buscar nuevos clientes y a cerrar contratos. Formaban un buen equipo, o eso parecía. Tuvieron un hijo, Diego, cuando Elena tenía 27 años. Los abuelos estaban felices. La casa se llenó de risas, de juguetes en el pasillo, de fotografías pegadas en el refrigerador. Marcos se mostraba orgulloso frente a todos, cargaba al niño en los brazos cuando había visitas y contaba anécdotas de la paternidad en las reuniones familiares. En privado, sin embargo, algo empezaba a cambiar, tan despacio que ni Elena misma lo notaba. Todo comenzó con pequeñas cosas. Un comentario sobre cómo ella vestía para ir a la oficina. Una opinión sobre cómo debía peinarse para las reuniones con clientes importantes. Al principio Elena pensaba que solo eran gustos personales de su esposo, nada grave. «Te ves mejor con el cabello suelto», le decía él. «O, ese color no te favorece, mejor usa el otro vestido». Ella, por no discutir, cedía. No parecía un problema. Parecía simplemente un hombre con opiniones firmes. Después llegaron los comentarios sobre su trabajo. Cuando Elena proponía una idea en las reuniones de la oficina, Marcos la corregía delante de los empleados con una sonrisa tranquila, como si estuviera ayudándola. «Lo que mi esposa quiere decir es esto», explicaba, y terminaba diciendo algo distinto a lo que ella había planteado. Al principio Elena se reía, pensando que él solo quería complementar su idea. Con el tiempo empezó a notar que sus propuestas casi nunca llegaban a concretarse tal como ella las pensaba. Don Alberto, ya mayor, empezó a delegar más responsabilidades en Marcos. Confiaba en él. «Es un hombre trabajador, sabe de números y quiere mucho a mi hija», le decía a su esposa cuando ella le preguntaba si no sería mejor que Elena tomara un papel más importante en la empresa. «Elena tiene a Diego que atender. Ya bastante hace viniendo a la oficina algunas horas», respondía don Alberto sin mala intención, simplemente pensando que estaba aliviando la carga de su hija. Con los años, la aseguradora, que llevaba el nombre de Asesorías Rivas, creció. Marcos se volvió el rostro visible del negocio. Firmaba contratos, atendía a los clientes más importantes, aparecía en las fotografías de la Cámara de Comercio local cuando había eventos. Elena, mientras tanto, se fue quedando cada vez más en la parte administrativa, encargada de las cuentas internas, pero cada vez con menos voz en las decisiones grandes. «Es mejor así»,
le decía Marcos cuando ella preguntaba por qué no participaba en las reuniones con los inversionistas. Tú no tienes que cargar con ese estrés. Yo me encargo de la parte difícil. Tú cuida lo que ya tenemos. Elena, agotada por las noches sin dormir cuidando a Diego cuando era bebé, por las tardes llenas de tareas domésticas que nadie más asumía, terminaba aceptando. Pensaba que era una forma de cuidado, de protección. No se le ocurría que en realidad la estaban apartando poco a poco de algo que también le pertenecía. Rosa, su compañera de trabajo desde los primeros años, fue de las pocas personas que notó el cambio antes que la propia Elena. Antes tú eras la que decidía qué pólizas ofrecer a los clientes nuevos, le dijo un día mientras tomaban café en la pequeña cocina de la oficina. Ahora Marcos decide todo y tú solo revisas los números al final. Es que él tiene más tiempo para eso, respondió Elena un poco incómoda. Yo tengo que estar pendiente de Diego, de la casa. ¿Y quién dijo que solo tú tienes que estar pendiente de esas cosas? Elena no supo qué responder. Cambió de tema y la conversación se olvidó, como tantas otras cosas que en ese momento parecían pequeñas. Con Diego creciendo, Elena empezó a tener menos excusas para quedarse en casa, pero Marcos encontraba otras razones para que ella no asumiera más responsabilidades en la empresa. Cuando ella mencionaba la posibilidad de estudiar una especialización en finanzas, él se mostraba de acuerdo en público, pero en privado encontraba 1000 motivos para posponerlo. Ahora no es el momento. Hay mucho trabajo en la oficina y Diego todavía te necesita en las tardes, decía, y ella otra vez aceptaba. Pasaron los años así, entre pequeñas cesiones que una por una no parecían importantes, pero que juntas fueron construyendo una distancia enorme entre lo que Elena había soñado para su vida y lo que finalmente vivía. Su amistad con Teresa, una compañera de la universidad con la que había sido muy cercana, también se fue apagando. Al principio se veían cada 2 semanas para tomar café. Marcos, sin decirlo directamente, siempre encontraba una razón para que esos encuentros se complicaran. Un compromiso familiar de último momento, una cena con clientes a la que Elena debía asistir, un comentario sobre que Teresa siempre le llenaba la cabeza de ideas raras. «No entiendo por qué no te cae bien Teresa», le dijo Elena una vez, después de que él insistiera en que cancelara una salida con ella. «No es que no me caiga bien», respondió Marcos con calma. «Es que últimamente cada vez que sales con ella vuelves rara, como cuestionando cosas. Yo solo quiero que estemos bien, los tres, tú, Diego y yo». Elena otra vez prefirió no insistir. Con el tiempo los encuentros con Teresa se volvieron cada vez más espaciados, hasta convertirse en un simple saludo por mensaje de texto en los cumpleaños. No solo fue Teresa. Poco a poco, Elena notó que casi todas sus amistades cercanas de la universidad habían quedado atrás, reemplazadas por las esposas de los socios y clientes de Marcos, mujeres con las que compartía cenas y eventos sociales, pero con las que nunca llegó a tener una conversación realmente profunda. Con ellas hablaba de recetas de cocina, de las vacaciones familiares, de los logros de sus hijos, pero nunca de las cosas que de verdad le preocupaban. «Deberíamos invitar más seguido a los Fernández y a los Ortega», le decía Marcos cada tanto. «Son gente importante. Les conviene a los negocios que nos vean cercanos». Elena organizaba las cenas, cocinaba, arreglaba la casa, sonreía durante toda la velada, y al final de la noche, cuando los invitados se iban, sentía un cansancio que no tenía que ver solo con el esfuerzo físico. Era una especie de vacío, la sensación de haber pasado horas rodeada de gente sin haber dicho en realidad nada de lo que verdaderamente pensaba. Una tarde, casi 10 años después de que sus encuentros con Teresa se hubieran vuelto tan escasos, coincidieron por casualidad en el supermercado. Teresa se veía distinta, con el cabello más corto y una energía que Elena recordaba de los años de universidad, pero que hacía tiempo no veía en sí misma. «Elena, ¿cuánto tiempo?», dijo Teresa con una sonrisa sincera, sin ningún reproche en la voz. «¿Te ves bien?» «Tú también, Teresa. Perdón por lo distanciadas que hemos estado. La vida se complica y...» «No tienes que disculparte», la interrumpió Teresa con suavidad. «Solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar, de lo que sea, sigo aquí».
Nunca dejé de pensar en ti. Esas palabras se quedaron grabadas en la memoria de Elena durante mucho tiempo, aunque en ese momento no hizo nada con ellas. Guardó el número de teléfono de Teresa en su celular, prometiéndose a sí misma que la llamaría pronto, una promesa que, como tantas otras cosas en esos años, quedó postergada durante mucho más tiempo del que hubiera querido. Cuando Diego tenía 7 años, llegó a la vida de Elena una oportunidad que durante mucho tiempo después, ella recordaría como un momento clave, aunque en su momento no lo hubiera entendido así. Una aseguradora nacional, mucho más grande que la de su padre, le ofreció un puesto como coordinadora regional de siniestros, con un sueldo bastante superior al que ganaba en la empresa familiar y con la posibilidad de crecer dentro de una estructura mucho más grande. La oferta llegó gracias a una antigua profesora de la universidad que la había recomendado directamente al gerente de recursos humanos. Elena llegó a casa esa tarde con una emoción que hacía tiempo no sentía. Le mostró a Marcos la carta de la empresa, con los detalles del puesto y las condiciones ofrecidas. «Mira esto», le dijo casi sin poder contener la sonrisa. «Es una oportunidad increíble. Además, el horario es compatible con el colegio de Diego, y el sueldo casi duplica lo que gano ahora». Marcos leyó la carta con calma, sin mostrar demasiado entusiasmo. «Está bien la oferta», dijo finalmente, «pero piénsalo bien, Elena. Si te vas a trabajar allá, ¿quién se va a encargar de todo aquí? Yo tengo cada vez más responsabilidades en la oficina. No puedo estar pendiente también de la casa y de Diego». «Podemos organizarnos, Marcos, como hacen tantas parejas. Tú también puedes ayudar más en casa, y con el sueldo nuevo hasta podríamos contratar apoyo para las tardes». «No se trata solo del dinero», respondió él con un tono paciente, casi condescendiente. «Se trata de que Diego está pequeño todavía, necesita estabilidad, una rutina clara. Además, imagínate el estrés de un puesto así, con metas, con jefes exigiendo resultados. Aquí en la empresa de tu papá, tú tienes tranquilidad. Nadie te va a presionar como te van a presionar allá. Pero es justo esa presión la que me interesa, Marcos. Quiero un reto. Quiero demostrar de lo que soy capaz fuera de la empresa familiar». Marcos se quedó callado un momento, como si estuviera pensando con cuidado sus siguientes palabras. «Yo solo quiero lo mejor para ti, para todos nosotros. Pero está bien, si de verdad quieres tomar ese trabajo, adelante, yo te apoyo». Esa noche, Elena se durmió pensando que había ganado esa conversación, que finalmente tendría la oportunidad de crecer profesionalmente por su cuenta. Sin embargo, en los días siguientes, Marcos empezó a mencionar, en apariencia sin ninguna mala intención, pequeños detalles. Que Diego había preguntado por qué su mamá iba a trabajar tan lejos, que la maestra del niño había comentado que últimamente lo notaba más disperso en clase, que un vecino le había dicho que los primeros meses en un trabajo nuevo eran siempre los más difíciles para las familias. «No quiero presionarte», le repetía cada vez que sacaba el tema. «Solo quiero que pienses bien en todo lo que implica este cambio, para que no te arrepientas después». Elena poco a poco empezó a dudar. Se preguntaba si en realidad estaba pensando primero en ella misma antes que en su familia, si era justo exponer a Diego a un cambio tan grande solo por su propio deseo de crecer profesionalmente. Terminó llamando a la aseguradora nacional para rechazar la oferta con la sensación difícil de explicar de estar haciendo lo correcto, aunque por dentro sintiera una tristeza que no sabía bien de dónde venía. «Hiciste lo correcto», le dijo Marcos esa noche abrazándola. «La familia siempre primero, Elena. Ya vendrán otras oportunidades». Esas otras oportunidades, sin embargo, nunca volvieron a presentarse de la misma manera. Y con el paso de los años, Elena casi había olvidado por completo aquella carta, guardada en algún cajón de la casa, hasta que mucho tiempo después, en medio de todo lo que estaba por descubrir, la encontró de nuevo y entendió, con una claridad que le dolió, que aquel episodio había sido apenas el primero de muchos en los que había cedido su propio camino sin que nadie se lo pidiera de forma directa. Don Alberto murió cuando Diego tenía 9 años. Fue una pérdida dura para toda la familia, especialmente para Elena, que además de perder a su padre, sintió que perdía a la última persona que realmente entendía el valor de lo que él había construido con la aseguradora.
En el funeral, muchos clientes antiguos se acercaron a Elena para contarle historias de cómo don Alberto los había ayudado en momentos difíciles, cómo les había dado facilidades de pago cuando no tenían dinero, cómo siempre había puesto a las personas antes que a las ganancias. «Tu papá era un hombre íntegro», le dijo uno de los clientes más antiguos, un señor llamado Ignacio. «Espero que ese espíritu siga en la empresa». Elena asintió, conmovida, sin saber todavía que esas palabras se volverían, años después, mucho más importantes de lo que imaginaba. Tras la muerte de don Alberto, la empresa quedó legalmente en manos de Elena, como única heredera, aunque Marcos había sido nombrado, desde hacía varios años, administrador general con amplias facultades. En los papeles, Elena seguía siendo dueña de la mayoría de las acciones. En la práctica, ella firmaba lo que Marcos le ponía enfrente, confiando en que él manejaba todo correctamente, tal como lo había hecho su padre antes de delegarle esa responsabilidad. «Firma aquí, es solo un trámite para el banco», le decía Marcos casi cada mes, extendiéndole una carpeta con papeles. «Ya sabes que estas cosas son puro formalismo». Elena firmaba sin leer con demasiado detalle. Confiaba en su esposo. Además, entre las clases de natación de Diego, las reuniones escolares, las compras de la casa y sus propias tareas en la oficina, no le quedaba mucho tiempo ni energía para revisar cada documento con calma. Con los años, la reputación de Marcos en la comunidad empresarial creció bastante. Se volvió miembro activo de la Cámara de Comercio local, participaba en jornadas de apoyo a pequeños empresarios, donaba dinero para las fiestas del pueblo y patrocinaba el equipo de fútbol infantil donde jugaba Diego. Todos hablaban maravillas de él. «Qué suerte tiene Elena de tener un esposo así», comentaban las vecinas. «Tan trabajador, tan generoso, tan buen padre». Elena escuchaba esos comentarios y sonreía, aunque en el fondo sentía una sensación extraña, difícil de explicar. Como si esa versión de Marcos que todos admiraban no terminara de coincidir del todo con el hombre que ella conocía en casa. Ese que se enojaba si la cena no estaba lista a tiempo. Ese que decidía solo, sin consultarla, en qué gastar el dinero de los ahorros familiares. Ese que hacía comentarios sutiles sobre su peso o su forma de vestir cuando estaban a solas. «Con esos kilos de más ya no te queda bien ese vestido», le dijo una vez mientras se arreglaban para ir a una boda. «Antes te gustaba cómo me veía», respondió Elena, dolida. «Y me sigue gustando, pero digo, para que tú te sientas mejor, deberías cuidarte un poco más». Elena no respondió. Se cambió de vestido y fueron a la boda como si nada hubiera pasado. Marcos, esa noche, bailó con ella toda la velada, y le dijo frente a los demás invitados lo hermosa que se veía. Elena sonrió, agradecida por el cumplido, tratando de olvidar el comentario de antes. Este tipo de situaciones se repitieron durante años, siempre con la misma fórmula. Un comentario hiriente en privado, seguido de un gesto amable en público, que hacía que Elena dudara de si realmente había algo de qué preocuparse. «Tal vez estoy exagerando», pensaba muchas veces. «Tal vez soy yo la que está muy sensible». Un año, la Cámara de Comercio organizó una cena de reconocimiento para los empresarios que más habían aportado a las campañas de ayuda social del municipio. Marcos fue invitado a subir al escenario para recibir una placa, en representación de Asesorías Rivas, por las donaciones constantes que la empresa hacía a un comedor comunitario y a las becas deportivas del equipo infantil de fútbol. Elena, sentada en primera fila, aplaudió junto a los demás invitados, orgullosa, a pesar de todo, de ver reconocido el nombre de la empresa que su padre había construido. «Quiero agradecer sobre todo a mi esposa», dijo Marcos frente al micrófono, buscando con la mirada a Elena entre el público, «que ha sido mi apoyo incondicional durante todos estos años. Sin ella, nada de esto habría sido posible». El salón entero aplaudió. Varias mujeres se voltearon a mirar a Elena con expresiones de admiración. «Qué afortunada eres», le dijo una señora sentada a su lado. Elena sonrió y agradeció el comentario, aunque esa misma mañana, apenas unas horas antes, Marcos le había reclamado con dureza por haber programado una cita con el dentista sin avisarle primero, diciéndole que nunca organizaba bien su tiempo y que por eso siempre terminaban improvisando todo a última hora. Esa noche, de regreso a casa,
Elena pensó en la diferencia entre el hombre que acababa de recibir un aplauso de pie por su generosidad y el hombre que, horas antes, la había hecho sentir como si no supiera manejar ni su propia agenda. No supo en ese momento cómo nombrar esa sensación. Con los años entendería que ese tipo de contraste, repetido una y otra vez, era precisamente lo que la había mantenido dudando de su propio criterio durante tanto tiempo. Diego creció viendo esa dinámica sin entenderla del todo. Para él, su padre era un hombre cariñoso, siempre presente en sus partidos de fútbol, siempre dispuesto a ayudarlo con la tarea de matemáticas. No veía, o no quería ver, los pequeños roces entre sus padres. Cuando cumplió 18 años, se fue a estudiar ingeniería a una universidad en otra ciudad, a varias horas de distancia. La casa, de repente, se quedó mucho más silenciosa. Fue en esos meses, con Diego lejos y las tardes más largas, que Elena empezó a fijarse con más atención en cosas que antes pasaban desapercibidas. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando el banco le envió a la casa, por error, un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que ella no recordaba haber solicitado. Al principio pensó que se trataba de una confusión, tal vez una promoción no autorizada, algo común en esos tiempos. Pero al revisar el documento con más cuidado, notó que la tarjeta tenía movimientos desde hacía casi 2 años, con pagos regulares y un saldo considerable. Esa noche, cuando Marcos llegó, ella le mostró el papel. ¿Sabes algo de esto?, le preguntó, tratando de sonar tranquila. Marcos miró el papel apenas un segundo. Ah, sí, eso es de la empresa, una tarjeta que abrimos para gastos de representación. No te preocupes, yo la manejo. Seguro el banco se equivocó al mandarte el estado de cuenta a ti. Pero dice mi nombre como titular. Es un tema técnico, del banco. Ya sabes cómo son estos bancos, siempre confundiendo los papeles. Yo lo arreglo mañana. Elena asintió, aunque algo dentro de ella no quedó del todo tranquilo. Guardó el papel en un cajón sin decir nada más, pero sin olvidarlo tampoco. Unas semanas después, mientras ordenaba unos archivos viejos en el estudio, encontró una carpeta con contratos de la empresa que no reconocía. Eran acuerdos de inversión con una empresa llamada Horizonte Capital, fechados de los últimos 3 años, con montos bastante altos. Su nombre aparecía como representante legal de asesorías en Rivas en varios de esos documentos, con una firma que, aunque se parecía a la suya, no recordaba haber hecho. Esa noche no pudo dormir bien. Se quedó mirando el techo, repasando en su cabeza cada firma que había puesto en los últimos años, sin revisar con cuidado los documentos. Recordó las palabras de su padre años atrás. Nunca firmes nada sin leerlo completo, hija, ni siquiera si confías en la persona que te lo entrega. Al día siguiente, sin decirle nada a Marcos, decidió llamar a Rosa, su antigua compañera de trabajo, que seguía en la empresa aunque ya no tenía tanto contacto con ella como antes. Rosa, necesito preguntarte algo, pero por favor, que quede entre nosotras. Claro, Elena, dime. ¿Sabes algo de una empresa llamada Horizonte Capital? ¿Hemos trabajado con ellos? Hubo un silencio en la línea. Elena, mejor hablemos en persona, no por teléfono. Se encontraron 2 días después en una cafetería alejada del centro, un lugar donde nadie las conocía. Rosa se veía nerviosa. Revolvía su café sin tomarlo. Hace como 1 año, Marcos empezó a manejar unas inversiones con el dinero de los fondos de retiro de algunos clientes, dijo Rosa bajando la voz. Al principio pensé que era algo autorizado, que tú lo sabías. Pero después empecé a notar que los reportes que él presentaba al directorio no coincidían exactamente con lo que salía del sistema contable. Cuando pregunté, me dijo que eran ajustes normales, que no me metiera en eso. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó Elena, con la voz entrecortada. Porque tenía miedo, Elena. Marcos es tu esposo, y yo trabajo ahí. Necesito ese empleo. Además pensé que quizás tú sabías algo y no era asunto mío meterme. Elena sintió que el mundo se movía bajo sus pies. No dijo nada por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Tienes algún documento? ¿Algo que puedas mostrarme sin que se note que fuiste tú? Rosa dudó, pero finalmente asintió.
Tengo copias de algunos reportes internos. No sé si es suficiente, pero es algo. Esa conversación marcó un antes y un después. Elena empezó, con mucho cuidado, a prestar atención a cada detalle de la empresa que antes había dejado pasar. No dijo nada a Marcos. No cambió su comportamiento en casa. Siguió preparando la cena, siguió acompañándolo a los eventos de la Cámara de Comercio, siguió sonriendo en las fotografías. Pero por dentro, algo se había encendido. Durante los meses siguientes, Elena empezó a reconectar poco a poco con Teresa. Al principio fue solo un mensaje de texto, después una llamada, luego un café rápido un sábado por la mañana, mientras Marcos jugaba golf con sus socios. «Te ves distinta», le dijo Teresa la primera vez que se vieron después de tanto tiempo. «No sé si es algo bueno o malo». «Estoy tratando de entender algunas cosas», respondió Elena, sin dar más detalles todavía. Teresa no insistió, pero le hizo saber que estaría ahí cuando Elena quisiera hablar. Esa disposición, sin presión, fue justo lo que Elena necesitaba en ese momento. Fue Teresa quien, sin saberlo del todo, le dio la pista que después resultaría clave. «El otro día me encontré con Andrés, ¿te acuerdas de él? Trabajó con ustedes hace años, en la oficina de tu papá». Elena recordó el nombre de inmediato. Andrés Molina había sido uno de los primeros empleados contratados por don Alberto, un hombre serio y metódico que se encargaba de las auditorías internas. Recordaba vagamente que había dejado la empresa poco después de que Marcos asumiera un papel más central en la administración, aunque nunca había sabido exactamente por qué. «¿Cómo está?», preguntó Elena. «Bien, trabaja ahora en una firma de auditoría en la ciudad. Me preguntó por ti, me dijo que le gustaría saludarte si algún día tenías tiempo». Elena sintió que algo encajaba en su cabeza, aunque todavía no sabía exactamente qué. Decidió buscar el contacto de Andrés y unas semanas después se encontraron para tomar un café, con la excusa de ponerse al día después de tantos años. Andrés, ahora con el cabello más gris y un aire más formal, la recibió con amabilidad, pero también con cierta cautela. «Me sorprendió que quisieras verme, Elena. Han pasado muchos años. Quería preguntarte algo, Andrés, y necesito que seas honesto conmigo, aunque sea incómodo». Él asintió, esperando. «¿Por qué dejaste la empresa?». Andrés suspiró como si hubiera esperado esa pregunta durante mucho tiempo. «Porque encontré cosas que no me gustaron, Elena. Diferencias entre los montos que se reportaban a los clientes y los que realmente estaban en las cuentas de inversión. Se lo mencioné a Marcos, pensando que era un error administrativo. Me dijo que lo revisaría. Semanas después, me llamó a su oficina y me dijo que la empresa ya no necesitaba mis servicios, que había una reestructuración. No hubo forma de discutirlo». «¿Y nunca hablaste con mi papá sobre esto?». «Lo intenté, pero para entonces tu papá ya estaba delegando casi todo en Marcos, y no quiso creer que su yerno pudiera estar haciendo algo indebido. Pensé en denunciarlo, pero no tenía pruebas suficientes, solo sospechas, y necesitaba mi trabajo. Con el tiempo, decidí seguir adelante con mi vida». Elena sintió una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por todos los años en los que esas señales habían estado presentes sin que ella las viera. Determinación porque por primera vez empezaba a entender que no estaba imaginando cosas, que no era exagerada ni desconfiada sin motivo, como Marcos a veces la hacía sentir. «Andrés, necesito tu ayuda. Creo que Marcos sigue haciendo lo mismo que tú viste hace años, pero ahora con más dinero de por medio, y mi nombre está en varios de esos documentos». Andrés la miró con seriedad. «Si eso es cierto, Elena, esto puede ser muy grave, no solo para él, sino para ti también, si tu firma aparece en documentos fraudulentos. Necesitas asesoría legal cuanto antes. Alguien de confianza que te ayude a entender exactamente en qué situación estás». Esa conversación fue el punto de partida de un proceso que Elena llevó adelante con una paciencia que ni ella misma sabía que tenía. No se trataba de actuar por impulso, de confrontar a Marcos en un ataque de furia. Sabía que si hacía eso, él encontraría la manera de manipular la situación, de convencerla de que todo tenía una explicación razonable,
como había hecho tantas veces antes con cosas mucho más pequeñas. Decidió primero entender exactamente qué estaba pasando. Con la ayuda de Rosa, que finalmente se armó de valor al ver que Elena estaba decidida a actuar con cuidado, empezó a reunir copias de reportes financieros, comparando los montos que se le habían presentado a los clientes con los que realmente figuraban en las cuentas bancarias de la empresa. Durante las noches, cuando Marcos ya dormía, Elena revisaba en su computadora, con la luz baja para no despertarlo, los documentos que había logrado reunir. Encontró que durante los últimos 3 años, Marcos había estado utilizando parte de los fondos de retiro de al menos 12 clientes para invertir en la empresa Horizonte Capital, presentada como una oportunidad segura, pero que en realidad era un negocio de alto riesgo, vinculado a un antiguo compañero de universidad de Marcos, un hombre llamado Rodrigo Fuentes. Los documentos mostraban que en varios casos, Marcos había reportado a los clientes rendimientos más altos de los que realmente existían, cubriendo la diferencia con dinero de otros fondos, en lo que Elena reconoció, gracias a sus estudios de contabilidad, como un esquema clásico de desvío de fondos, donde el dinero de unos se usaba para cubrir las apariencias de otros. Su nombre, como representante legal de la empresa heredada de su padre, aparecía firmando la autorización de varios de esos movimientos. Firmas que ella no recordaba haber hecho conscientemente, pero que, al compararlas con su firma real, notó que eran casi idénticas, demasiado perfectas para ser una casualidad. «Estas firmas están falsificadas», le dijo a Andrés la siguiente vez que se vieron. «Se parecen mucho a la mía, pero yo no firmé estos documentos específicos. Recuerdo haber firmado carpetas completas sin leer cada hoja, confiando en que Marcos me explicaba de qué se trataba, pero no recuerdo estos montos, ni estas fechas». Andrés revisó los papeles con cuidado. «Esto es serio, Elena. Necesitas un abogado especializado en este tipo de casos, y necesitas actuar con mucho cuidado para protegerte a ti misma legalmente. Si esto llega a los tribunales y tu nombre está en los documentos, tienes que demostrar que no tenías conocimiento de estas operaciones específicas». Fue así como Elena llegó a la oficina de Patricia Vega, una abogada especializada en derecho corporativo y financiero, recomendada por Andrés. Patricia era una mujer de unos 50 años, de trato directo y mirada firme, que había manejado casos similares antes. «Elena, antes de avanzar, necesito que entiendas algo importante», le dijo Patricia en su primera reunión. «Este tipo de casos son delicados. Tu esposo puede haber cometido un fraude serio, pero mientras no tengamos pruebas sólidas y bien documentadas, cualquier movimiento en falso puede ponerte en riesgo a ti, tanto legal como personalmente. Necesitamos reunir toda la evidencia posible antes de dar cualquier paso, y necesitamos hacerlo sin que él se entere». «¿Cuánto tiempo tomará esto?», preguntó Elena. «Depende de la cantidad de documentos que podamos reunir y de si logramos que algún cliente afectado esté dispuesto a colaborar formalmente. Pero te lo advierto, Elena, esto no será rápido. Vas a necesitar mucha paciencia». Elena asintió. Paciencia era algo que, sin saberlo, había estado practicando durante los últimos 18 años. Hubo un momento, a mitad de ese proceso, en que Elena estuvo a punto de perder la calma que tanto le había costado mantener. Una tarde, mientras revisaba documentos en el estudio de la casa, escuchó el auto de Marcos entrar antes de lo previsto. Apenas tuvo tiempo de guardar las carpetas en un cajón y cerrar la sesión de su computadora antes de que él entrara a la habitación. «¿Qué hacías?», preguntó Marcos con esa mirada atenta que ella conocía tan bien, la misma que usaba para notar cualquier detalle fuera de lugar en la oficina. «Revisando unas cuentas de la casa, del colegio de Diego, nada importante», respondió Elena, tratando de que su voz sonara tan natural como siempre. Marcos la miró un segundo más de lo necesario, pero no insistió. Se dio media vuelta y salió de la habitación. Elena se quedó inmóvil un rato, con el corazón latiendo con fuerza, entendiendo, quizás por primera vez de forma tan clara, el nivel de cuidado que necesitaría mantener durante los meses siguientes. Esa misma semana, Patricia le advirtió sobre otro riesgo que no habían considerado del todo. «Elena,
es importante que empieces a guardar copias de todo fuera de la casa, en algún lugar seguro. Un banco, la oficina de un familiar de confianza, donde Marcos no tenga acceso. Si él llega a sospechar antes de tiempo, podría intentar destruir documentación importante. O peor, presionarte de alguna manera para que retires cualquier acción legal. Siguiendo ese consejo, Elena empezó a guardar copias de cada documento relevante en una caja de seguridad que abrió, sin decirle a nadie de su familia cercana, en un banco distinto al que usaban habitualmente para las cuentas familiares. Cada semana, aprovechando alguna salida rutinaria como ir al supermercado o llevar a arreglar el cauto, pasaba unos minutos en el banco depositando copias nuevas. Además del riesgo de que Marcos descubriera la investigación antes de tiempo, existía otro peligro que preocupaba profundamente a Patricia. La posibilidad de que al enterarse de que las cosas no iban bien con las inversiones en Horizonte Capital, Marcos decidiera retirar apresuradamente lo que quedara de los fondos de los clientes para intentar cubrir las pérdidas, dejando a las víctimas del fraude sin ninguna posibilidad real de recuperar su dinero. Por eso es tan importante el momento en que decidamos presentar la denuncia, le explicó Patricia. Muy pronto, y podríamos no tener suficiente evidencia. Muy tarde, y el dinero podría desaparecer por completo. Es un equilibrio difícil, Elena, pero confío en que sabremos leer el momento correcto. Los meses siguientes fueron un ejercicio de equilibrio constante. En casa, Elena seguía comportándose como siempre, preparando la cena, acompañando a Marcos a los eventos sociales, sonriendo cuando él contaba, orgulloso, cómo había conseguido un nuevo cliente importante. Por dentro, sin embargo, cada palabra, cada gesto de su esposo empezaba a tener un significado distinto. Este fin de semana tenemos la cena de la Cámara de Comercio. Van a anunciar los preparativos para mi homenaje del próximo mes, le dijo Marcos una noche mientras cenaban. 30 años de la fundación de la empresa. Van a hacer un evento grande, con todos los socios y clientes importantes. ¡Qué bien!, respondió Elena, tratando de sonar entusiasta. Se lo merece después de tantos años de trabajo. Claro que me lo merezco, dijo Marcos con una sonrisa segura. He construido algo importante en esta ciudad, Elena. La gente confía en mí. Elena asintió, mientras por dentro pensaba en cuántas de esas personas que confiaban en él realmente sabían lo que estaba pasando con su dinero. Con la ayuda de Patricia, Elena logró contactar de manera discreta y a través de intermediarios de confianza a 2 de los clientes cuyos fondos habían sido utilizados sin autorización clara. Uno de ellos era precisamente don Ignacio, el hombre que en el funeral de su padre le había dicho lo importante que era mantener el espíritu de integridad de la empresa. Don Ignacio, necesito hablar con usted sobre su fondo de retiro, pero necesito que esta conversación quede entre nosotros por ahora, le dijo Elena en una visita que hizo a su casa, presentándola como una simple cortesía de seguimiento. Don Ignacio, ya mayor, la escuchó con atención mientras ella le explicaba, con cuidado, las discrepancias que había encontrado. El hombre se quedó en silencio un largo rato. Tu padre nunca me habría hecho esto, Elena. Confié en esta empresa por respeto a él. Lo sé, don Ignacio, y por eso mismo necesito su ayuda para poner esto en orden. No quiero que usted ni ninguno de los otros clientes pierda lo que ha ahorrado durante tantos años. Don Ignacio aceptó colaborar con la investigación, autorizando a su propio contador a compartir información con Patricia. Ese fue un paso importante, porque permitió confirmar, con documentación oficial y verificable, las discrepancias que Elena había encontrado por su cuenta. Sin embargo, no todo avanzaba sin dificultades. Un mes antes del homenaje planeado para Marcos, Rodrigo Fuentes, el socio de Horizonte Capital, empezó a tener problemas serios en otro de sus negocios, lo que provocó que varias de las inversiones donde estaba el dinero de los clientes de Asesorías Rivas comenzaran a perder valor de forma acelerada. Marcos, sin saber que Elena ya estaba al tanto de la situación, empezó a mostrarse tenso. Recibía llamadas a horas extrañas. Salía de la casa con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja. ¿Está todo bien en la empresa?, le preguntó Elena una noche, fingiendo preocupación genuina, aunque en realidad ya sabía bastante de lo que estaba pasando. Sí, solo unos ajustes de fin de año, nada de qué preocuparse,
respondió Marcos, aunque su tono no sonaba tan seguro como de costumbre. Elena entendió que el tiempo se estaba acortando. Si Rodrigo Fuentes colapsaba antes de que ella lograra reunir toda la evidencia necesaria, existía el riesgo de que el dinero de los clientes se perdiera por completo, sin posibilidad de recuperación, y de que Marcos encontrara la manera de desaparecer los rastros documentales antes de que se pudiera probar nada formalmente. «Necesitamos acelerar el proceso», le dijo a Patricia en una reunión urgente. «Si esperamos hasta después del homenaje, como habíamos planeado, corremos el riesgo de perderlo todo, incluida la evidencia». Patricia estuvo de acuerdo. Con la documentación que ya tenían, más el testimonio de don Ignacio y otro cliente que también había aceptado colaborar, decidieron presentar una denuncia formal ante la entidad reguladora de seguros y finanzas de la región, solicitando además una medida cautelar para congelar temporalmente las cuentas de la empresa relacionadas con las inversiones en Horizonte Capital, antes de que el dinero terminara de desaparecer. Esto significa que la investigación será pública en algún momento y probablemente antes del homenaje, le advirtió Patricia. ¿Estás preparada para eso? Elena pensó en todos los años de silencio, en las decisiones tomadas sin consultarla, en las firmas que nunca había puesto conscientemente, en las noches en que había dudado de su propio criterio por los comentarios sutiles de su esposo. Pensó también en don Alberto, en lo que él habría querido que hiciera con la empresa que tanto esfuerzo le había costado construir. «Estoy preparada», respondió con una calma que sorprendió incluso a la propia Patricia. La denuncia se presentó un martes por la mañana, 2 semanas antes de la fecha planeada para el homenaje. La entidad reguladora, al revisar la documentación presentada, decidió actuar con rapidez, dada la gravedad de las irregularidades encontradas y el riesgo de que los fondos terminaran de perderse. El viernes de esa misma semana, un equipo de auditores llegó a las oficinas de Asesorías Rivas con una orden judicial para revisar los libros contables y congelar temporalmente las cuentas relacionadas con las inversiones cuestionadas. Eran las 9:30 de la mañana cuando el equipo de auditores, acompañado por un funcionario de la entidad reguladora, entró a las oficinas de Asesorías Rivas. Drosa, que ya sabía lo que estaba por suceder gracias a su colaboración cercana con Patricia durante los últimos meses, sintió que el corazón se le aceleraba al verlos entrar, aunque mantuvo la calma frente a los demás empleados, que no tenían idea de lo que ocurría. «Buenos días, venimos a realizar una revisión autorizada de los registros contables de la empresa», anunció el funcionario, mostrando la orden judicial a la recepcionista, que llamó de inmediato a Marcos. Marcos, que se encontraba en su oficina cuando llegaron los auditores, no entendía al principio lo que estaba pasando. Pensó por un momento que se trataba de un error, de una confusión administrativa que podría resolver con unas cuantas llamadas telefónicas, como había hecho tantas veces antes con pequeños problemas. «Esto debe ser un malentendido», le dijo al auditor principal, con la misma sonrisa segura de siempre. «Puedo mostrarles todos los documentos que necesiten. Aquí no hay nada irregular». Pero cuando el auditor le mostró la orden judicial y mencionó específicamente los movimientos relacionados con Horizonte Capital y las discrepancias en los reportes de al menos 12 clientes, la expresión de Marcos cambió por completo. Llamó de inmediato a Elena, que en ese momento se encontraba en la oficina de Patricia, terminando de revisar los últimos detalles del proceso. «Elena, necesito que vengas a la oficina ahora mismo. Hay unos auditores aquí, dicen que hay una denuncia. Esto es un error. Necesito que hables con ellos, que les expliques que todo está en orden». Elena respiró profundo antes de responder. «Marcos, no voy a ir a defenderte frente a los auditores. Yo presenté esa denuncia». Hubo un silencio largo en la línea telefónica. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marcos con la voz cambiada. «Que sé lo que has estado haciendo con el dinero de los clientes, con las firmas falsificadas, con Horizonte Capital. Sé todo, Marcos, y ya no voy a quedarme callada». «Elena, esto no es lo que parece. Yo puedo explicarte todo. Ven a la oficina y hablamos como siempre hemos hecho. Encontraremos una solución juntos, como equipo». «Ya no somos un equipo, Marcos. Hace mucho que no lo somos, solo que yo no quería verlo».
Colgó el teléfono con las manos temblorosas, pero con una sensación de claridad que no había sentido en años. La noticia se extendió rápido por la ciudad. La Cámara de Comercio, que tenía programado el homenaje a Marcos para dentro de 2 semanas, canceló de inmediato el evento al conocer los detalles de la investigación en curso. Los clientes de la aseguradora, alarmados, empezaron a llamar a las oficinas pidiendo información sobre sus fondos. Algunos vecinos, que semanas antes hablaban maravillas de Marcos, ahora comentaban en voz baja, con la misma facilidad con la que antes lo elogiaban, sobre lo sospechoso que siempre les había parecido tanto dinero para tantas obras de caridad. Marcos intentó durante los primeros días mantener su versión de los hechos, insistiendo en que todo se trataba de un malentendido, de decisiones de inversión que simplemente no habían salido como esperaba, sin ninguna intención de fraude. Pero la evidencia reunida por Elena, Patricia y los auditores era contundente. Las firmas falsificadas, las diferencias entre lo reportado y lo real, los correos electrónicos donde Marcos le pedía a Rodrigo Fuentes que ajustara los números para que se vieran bien en el próximo reporte a los clientes. Rodrigo Fuentes, al ver que la investigación avanzaba y que podía enfrentar cargos también, decidió colaborar con las autoridades a cambio de una reducción en su propia responsabilidad legal, entregando comunicaciones adicionales que confirmaban que Marcos había sido plenamente consciente, desde el principio, de que estaba utilizando dinero de los fondos de retiro sin la autorización necesaria de los verdaderos titulares. El proceso legal que siguió no fue rápido ni sencillo. Elena tuvo que declarar en varias ocasiones ante la entidad reguladora y posteriormente ante un juzgado, explicando con detalle cómo había ido descubriendo las irregularidades, presentando la documentación reunida y aclarando que las firmas en los documentos cuestionados no correspondían a su autorización consciente, sino a falsificaciones o a firmas obtenidas bajo información incompleta. La primera vez que tuvo que declarar frente al juzgado, Elena sintió las piernas temblorosas mientras caminaba hacia el estrado. Marcos estaba sentado del otro lado de la sala, junto a su abogado, con un traje impecable y una expresión serena que, a esas alturas, Elena reconocía perfectamente como la máscara que él usaba frente a los demás. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Elena esperaba sentir miedo, o tal vez rabia, pero lo que sintió fue, sobre todo, una calma extraña, como si esa mirada ya no tuviera el mismo poder sobre ella que había tenido durante tantos años. «Señora Rivas», le preguntó el fiscal, ¿puede explicarle al tribunal en qué momento tuvo conocimiento de las operaciones relacionadas con Horizonte Capital? Elena relató con voz firme cómo había encontrado el estado de cuenta de la tarjeta desconocida, cómo después había hallado la carpeta con los contratos, cómo había comparado las firmas y notado las diferencias, cómo había buscado a Rosa y luego a Andrés para confirmar sus sospechas. Habló también de las noches revisando documentos a escondidas, del cuidado que había tenido para no levantar sospechas antes de reunir pruebas suficientes. El abogado defensor de Marcos intentó, en el contrainterrogatorio, sugerir que Elena, como copropietaria formal de la empresa, no podía alegar total desconocimiento de las operaciones financieras que se realizaban bajo su propio nombre. «Usted firmaba documentos con regularidad, ¿no es así, señora Rivas? ¿No le parece extraño no haber notado antes estas irregularidades siendo contadora de profesión?» Elena respondió sin alterarse. «Firmaba carpetas completas que mi esposo me entregaba, confiando en que él me explicaba correctamente el contenido, tal como había hecho con mi padre durante años antes de que yo asumiera un papel más activo. Cuando finalmente empecé a revisar cada documento con el detalle que merecía, encontré las irregularidades, y en ese momento actué, buscando asesoría legal y colaborando con la investigación desde el primer día». El juez, un hombre de mirada atenta que había escuchado con cuidado cada palabra, tomó nota de la coherencia entre el testimonio de Elena y la documentación presentada por Patricia, así como de la colaboración activa que ella había mantenido desde el inicio del proceso, incluyendo el riesgo personal que había asumido al reunir pruebas mientras seguía conviviendo con Marcos, sin levantar sospechas. Durante las semanas siguientes, otros testigos fueron llamados a declarar.
Don Ignacio, que explicó cómo se había sentido al descubrir que el fondo que su difunto amigo había prometido cuidar personalmente había sido usado sin su autorización. Rosa, que relató los reportes internos que no coincidían y el miedo que había sentido al principio de hablar. Andrés, que narró su propia experiencia años atrás, cuando había sido despedido tras cuestionar prácticas similares. Y finalmente Rodrigo Fuentes, que buscando reducir su propia responsabilidad, terminó confirmando ante el tribunal que Marcos había estado plenamente consciente de la naturaleza riesgosa e irregular de las inversiones desde el principio. Gracias a la cooperación activa de Elena desde el momento en que descubrió el fraude y a las pruebas presentadas por Andrés, Rosa y los clientes afectados, la Fiscalía determinó que ella no tenía responsabilidad penal en los hechos, reconociéndola como una de las víctimas del esquema, además de haber sido pieza clave para destaparlo. Marcos, por su parte, enfrentó cargos por fraude, falsificación de documentos y administración fraudulenta de fondos de terceros. El proceso judicial se extendió durante casi un año, tiempo durante el cual la empresa quedó bajo supervisión de un administrador designado por la entidad reguladora, mientras se determinaba la forma de compensar a los clientes afectados con los activos recuperados de la empresa y de Rodrigo Fuentes. Diego, que se enteró de todo por una llamada difícil de su madre, tomó un autobús esa misma noche para volver a casa. Cuando llegó encontró a Elena sentada en la sala con una taza de té entre las manos, más tranquila de lo que él esperaba. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada antes?», le preguntó sentándose a su lado. «Porque no quería involucrarte hasta estar segura, hijo. Y porque necesitaba entender esto yo misma primero, sin que nadie más me dijera qué sentir o qué hacer». Diego, con 20 años recién cumplidos, entendió, quizás por primera vez, la fortaleza silenciosa que su madre había tenido siempre, aunque él no la hubiera notado del todo mientras crecía. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. «Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, Diego. Es raro decirlo, con todo lo que está pasando, pero es la verdad». Con el paso de los meses, mientras el proceso judicial avanzaba, Elena decidió reconstruir la empresa de su padre desde sus bases, pero de una forma distinta. Con la ayuda de Rosa, que se mantuvo a su lado durante todo el proceso, y con el apoyo de Andrés, que aceptó regresar como auditor interno para asegurarse de que la transparencia fuera, esta vez, una prioridad real, Elena reorganizó Asesoría Rivas bajo principios más claros, con revisiones externas periódicas y con ella misma, finalmente, al frente de las decisiones importantes. Muchos clientes, después de conocer los detalles completos de lo ocurrido y de ver el compromiso genuino de Elena para resolver la situación y recuperar la mayor parte posible de sus fondos, decidieron quedarse con la empresa. Don Ignacio fue uno de los primeros en reafirmar su confianza. «Tu padre estaría orgulloso de cómo enfrentaste esto, Elena», le dijo en una reunión donde ella le explicó personalmente el plan de recuperación de su fondo. «No fue fácil para ti, lo sé, pero hiciste lo correcto, con calma, sin dejarte llevar por la rabia». «Gracias, don Ignacio». Tomó tiempo entender que hacer las cosas bien no significaba hacerlas rápido, sino hacerlas con cuidado. Teresa, que había acompañado a Elena en los momentos más difíciles del proceso, celebró con ella el día en que el juzgado finalmente dictó sentencia contra Marcos, confirmando los cargos de fraude y ordenando la restitución de los fondos afectados, además de una pena de varios años que él debería cumplir. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Teresa, mientras tomaban café en la misma cafetería donde tiempo atrás Elena le había insinuado por primera vez que algo no andaba bien. «Cansada», respondió Elena con una sonrisa suave. «Pero tranquila, no sentí ganas de celebrar cuando escuché la sentencia. Solo sentí que finalmente podía respirar sin cargar con este peso». «Eso es suficiente, Elena. No tenías que sentir alegría por su desgracia. Solo tenías que llegar hasta aquí, y lo lograste». Un año después, la empresa de la familia Rivas volvía a funcionar con normalidad, aunque más pequeña que antes, ya que varios de los activos habían tenido que liquidarse para compensar a los clientes afectados. Elena, sin embargo, sentía que había recuperado algo mucho más importante que el tamaño del negocio:
Había recuperado su propia voz, su capacidad de decidir, su confianza en su propio criterio, algo que había estado perdiendo, sin darse cuenta, durante casi 2 décadas. Diego terminó sus estudios de ingeniería y decidió, después de mucho pensarlo, regresar a la ciudad para ayudar a su madre con la parte tecnológica de la empresa, modernizando los sistemas de registro para que algo como lo ocurrido con Marcos fuera mucho más difícil de repetir en el futuro. Voy a diseñar un sistema donde cada movimiento importante necesite 2 firmas independientes, revisadas por separado, y donde cualquier cambio quede registrado con fecha y responsable, sin posibilidad de modificarlo después. Le explicó a su madre una tarde, mostrándole en la computadora los primeros avances del proyecto. Así nadie va a poder hacer lo que hizo mi papá sin que se note de inmediato. Elena lo escuchó con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por ver a su hijo convertirse en un hombre capaz y comprometido con hacer las cosas bien. Tristeza porque ese aprendizaje había llegado a través del dolor de toda la familia. Tu abuelo habría estado feliz de ver esto, Diego. Siempre decía que el negocio debía servir a las personas, no al revés. Con el paso de los meses, la relación entre Elena y Diego se volvió más cercana de lo que había sido en años. Hablaban con más frecuencia, no solo de la empresa, sino de la vida en general, de los planes de Diego, de los recuerdos de la infancia, de las cosas que él, ya adulto, empezaba a entender de otra manera sobre la dinámica que había existido entre sus padres. «Mamá, ¿alguna vez pensaste en dejarlo antes, cuando yo era más chico?», le preguntó una noche mientras cenaban solos en la cocina. Elena pensó bien la respuesta antes de hablar. «Muchas veces sentí que algo no estaba bien, Diego, pero no tenía las palabras ni la claridad para explicarlo, ni siquiera a mí misma. Tu papá siempre encontraba la manera de hacer que todo pareciera razonable, que mis dudas fueran exageraciones mías. Tomó tiempo entender que eso también era una forma de control, aunque nunca hubiera un golpe de por medio. Me hubiera gustado ayudarte antes. Tú no tenías que cargar con eso, hijo. Cada quien encuentra su momento, y el mío llegó cuando tenía que llegar, ni antes ni después». Rosa, por su parte, asumió un papel más importante dentro de la nueva estructura de la empresa, encargándose de supervisar directamente las cuentas de los clientes junto con Andrés, quien finalmente aceptó, después de mucho insistir por parte de Elena, regresar de forma permanente como director de auditoría interna. «Nunca pensé que volvería a esta oficina», le dijo Andrés a Elena el día que firmó su nuevo contrato. «Pero me alegra hacerlo bajo tu dirección, y no bajo la de nadie más. Gracias por no rendirte del todo con esta empresa, Andrés, aunque tuvieras todas las razones para hacerlo. Tu papá me enseñó mucho de lo que sé sobre este oficio. Era justo que ayudara a que su hija pudiera continuar con lo que él empezó, de la forma correcta esta vez». Elena, con el tiempo, volvió a salir con Teresa cada 2 semanas, como en los viejos tiempos, sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Volvió también a estudiar, tomando finalmente esa especialización en finanzas que había pospuesto durante años por decisión de otra persona. Encontró en esa nueva etapa una versión de sí misma más segura, más firme, capaz de reconocer mucho más rápido cuando algo en su vida no se sentía correcto. Si hay algo que esta historia puede dejarnos es que el control silencioso, ese que se disfraza de cuidado o de buenas intenciones, puede ser tan dañino como cualquier otro tipo de maltrato, aunque a veces tarde años en hacerse visible. También nos recuerda que la paciencia, cuando se combina con la claridad y la valentía de buscar ayuda en el momento correcto, puede ser mucho más poderosa que cualquier impulso de venganza. Nadie merece pasar años dudando de su propio criterio por complacer a otra persona, y nunca es tarde para recuperar la voz propia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó contarla. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les traeré una nueva historia. Cuídense mucho.